Saludo cordial, Honduras. Doña Migdonia Noemí Ayestas se dedica todos los días a estudiar las cifras crudas de la violencia en Honduras. Dirige el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que estudia, recoge los datos, los ordena y se los provee a la sociedad relacionados con la incidencia criminal en este país tan lamentablemente violento, tan dolorosamente violento. Hoy vamos a conocer esas cifras, a ponernos frente a nuestra realidad, esa que algunas veces queremos ignorar, por comodidad, por escapismo, porque es siempre mucho más cómodo ignorar dónde nos duele, dónde nos está apretando el zapato. Doña Migdonia, es un gusto tenerle aquí para conversar. Muchas gracias y es un problema en el país este tema, pero es necesario hablar sobre una realidad que afecta a las familias. ¿Cuáles son las cifras? Este año estamos especialmente violentos. El mes de junio ha sido el más violento de todos. Hay temas específicos que hacen que aumente la violencia. Por ejemplo, los homicidios múltiples, que este año están aumentando un 25% en el número de escenas y casi un 79% en el número de víctimas. 30 eventos en lo que va de este año con 159 víctimas. Subió exageradamente el hecho de que en la cárcel de Támara 46 mujeres perdieran la vida. Pero también la muerte violenta de jóvenes. En Honduras, ser joven es un riesgo para ser víctima de la violencia. En promedio, el 50% de los jóvenes son los que mueren violentamente. La muerte violenta de mujeres está en aumento también. Son más de 200 las mujeres que han perdido la vida en los primeros 6 meses. Y eso, si lo comparamos con el año anterior, estamos viendo que va a aumentar porque cerramos con 308 muertes violentas de mujeres el año pasado y en los primeros 6 meses tenemos 200. Entonces ya eso hace que solo simplemente doblamos a los siguientes 6 meses, son más de 400 las que perderán la vida en este país. Me dijo usted que las masacres han aumentado en un 25% en el 2023. Sí. ¿Es así? Es así. ¿A qué se debe eso? Bueno, mire, hay una combinación de muchas cosas. Primero es que los criminales se niegan a seguir órdenes de la autoridad competente, obviamente. Segundo lugar, las acciones criminales han aumentado y eso tiene que ver con el narcotráfico, con grupos criminales que están desarrollando su actividad criminal como las maras y las pandillas y la extorsión, la delincuencia organizada y el narcotráfico, hacen que aumente. Pero también hay una tercera parte de esas muertes violentas que tiene que ver con la convivencia pacífica. En promedio, el 26-27% de las muertes violentas en Honduras tiene que ver con esa discusión entre personas que... ¿Cuánto? 25 a 27% del total de las muertes violentas tiene que ver con la convivencia pacífica. Se llama riñas interpersonales en los datos que presenta el observatorio. ¿Cómo se dan? En una cantina, por ejemplo, empiezan tomando licor y terminan discutiendo y matándose. O sea, pelea de bolos tontos. Pero peleas entre familias también. Y discutiendo estupideces. Discutiendo cualquier cosa. Sin sentido. Sí, por eso es que uno es maratón, que el otro es de la España, que uno es de la Iglesia Católica, que es de la Iglesia Evangélica. Que uno es flaco, que el otro es gordo, que uno está a favor de los comunistas. Que uno es militar y que otro es policía. Que el otro es fascista, que uno dice viva Tiburcio Carías y el otro mejor viva Chángel Zuniagüete. Sí. Y se sacan la pistola y se matan. O que también temas de convivencia que tienen que ver con límites de tierras, porque el perro entró, que la gallina entró. Que el perro mordió al otro perro y de ahí ya los perros grandes se agarran y se matan. Exactamente, eso tiene que ver. Se llaman riñas interpersonales, que no tienen que ver con nada que tenga narcotráfico, drogas, y hay que incluir también la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar, ¿Esa que también se vuelve un problema. ¿En qué cifras se mueve? Mire, en violencia doméstica, y ya vemos la violencia contra las mujeres tiene que ver con eso, que es los femicidios. El año pasado fueron 308, este año ya hemos dicho que más de 200. Y eso es
la cultura patriarcal, podemos llamarla, si la queremos encerrar en algo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que el hombre cree tener el derecho del cuerpo, del pensamiento y hasta del comportamiento de una mujer. Porque no le hizo bien la comida, porque discutió y aunque tenga o no tenga la razón y la mujer no se la dio, porque... Por esas razones pueden agredir a una mujer hasta la muerte. Hasta la muerte, las tiran de los espacios. Por ejemplo, en Yuscarán la tiró un policía que lanzó a su esposa de la segunda planta. O en Jacaliapa este año, un esposo mayor con una joven de 26 a 28 años, ahora no recuerdo, le lanzó tiner en el cuerpo a la mujer y le prendió fuego. O en estos municipios del distrito de Francisco Morazán, encerró a su mujer y quemó la casa. Y ahí es la pregunta, ¿verdad? Cuando pasa eso, ¿y la comunidad dónde está? Uh-huh. ¿Y por qué? Porque imagínense que le prendan fuego a una mujer dentro de una casa y no la dejen salir de ahí. Ya dedicaremos un espacio particular de nuestro foro para hablar de los feminicidios, de la muerte de mujeres de manera concreta. Pero antes de apartarnos de las generalidades, licenciada Ayestas, ¿qué relación guardan estas cifras del 2023 con años anteriores? Tiene que, cuando los analizamos, vemos que en el 2022 cerramos, y a pesar de lo que dijo la policía, como vemos este proceso de validación, nosotros como Observatorio Nacional de la Violencia incorporamos nuevos datos a las fuentes oficiales, y en este caso a la Policía Nacional. El año pasado cerramos con 38.2 por cada 100.000 habitantes. Son más de 3.500 muertes violentas. Si lo vemos y comparamos con el 2021, que cerramos con 3.942, obviamente hay una disminución. Pasamos de 41.7 por cada 100.000 habitantes a 38.2 por cada 100.000 habitantes, es decir, a 2 puntos en la tasa de homicidios. Veníamos de 41. De 41.7 por cada 100.000 habitantes a 38.2 por 100.000 habitantes en el año 2022. Ahí hay una leve disminución. 41 fue en el 2021. El 2021. En el 2022, 38. 38.2 por cada 100.000 habitantes. Es decir, hay una reducción en la tasa de homicidios y obviamente en el número de muertes violentas. Antes de venirnos para el 2023, ¿por qué ocurrió esta reducción? ¿Por qué se marcó esa diferencia porcentual? Hay que recordar que estamos cambiando de gobierno. Estamos cambiando de nuevas estrategias en materia de seguridad. La gente esperanzada ve esa situación. También el combate al narcotráfico que se venía desarrollando, que da ciertos frutos, y también el hecho del trabajo que muchas de los organismos internacionales que han trabajado en materia de trabajo comunitario, con municipalidades y demás. Del 41 al 38.2 por cada 100.000 habitantes. Cuando llegamos a 2023, ¿cómo nos ha ido en el primer semestre? En el primer semestre sí, todavía no hemos terminado el proceso de validación. Ya les dije que nosotros incorporamos datos. En los datos de las fuentes oficiales establecen que hay una disminución en los números. Obviamente hay picos importantes como el mes de mayo y junio, que va a ser el aumento. Creemos que este año va a aumentar la violencia. No hemos proyectado la cifra, pero se evidencia que todo esto que está pasando, y precisamente por eso la estrategia de intervención en muchos de los barrios y colonias, es precisamente por el aumento en la criminalidad. Han dicho que ha reducido en 300 muertes violentas en lo que va del año. Eso también es parte de lo que nosotros hacemos para tener cifras creíbles y validadas con fuentes oficiales. ¿De dónde parte usted para decir que cree que se proyecta un incremento de las cifras de la violencia en el 2023? En los delitos de alto impacto, por ejemplo, mujeres, niños, jóvenes, homicidios múltiples y además las muertes a transportistas. En esos estamos viendo picos, pero las reducciones que también está estableciendo la fuente oficial, ya decía yo, 300 muertes violentas menos que ha presentado las fuentes oficiales. Eso también está en proceso de validación. La
instalación de un estado de excepción no ha contribuido a bajar esas cifras? Sin duda, y ya lo hemos visto, todavía estamos en ese proceso de evaluación, obviamente no, porque cuando vemos que aumentan los homicidios múltiples, especialmente en el mes de junio y en las zonas donde se presenta el estado de excepción, entonces ahí. Yo también sé que predecir un homicidio múltiple es complejo, porque cuando vemos que está correctamente planificado por los perpetradores, tienen la logística, tienen las armas, tienen el recurso humano, es decir, los sicarios para cometer este tipo de delitos, difícilmente puede predecir las fuentes oficiales. Pero también es cierto el hecho de que con tantos años que tiene la Policía Nacional de desarrollar este proceso, debe saber y georreferenciar dónde es más probable que se presente estos delitos. Doña Migdonia, desde que se tienen cifras, ¿cómo han ido el comportamiento de los números? ¿Las cifras suben, bajan? ¿Han ido todas subiendo? ¿Han ido todas bajando? ¿Qué me puede contar? Sin duda, desde el 2005 que el Observatorio Nacional de la Violencia ha desarrollado este proceso de validación y relación y contraste con fuentes oficiales y fuentes secundarias, se evidencia que, en primer lugar, era un proceso ascendente, casi del 200% ha aumentado la violencia. Pongámonos en perspectiva, hace 18 años tienen los datos así sistematizados ustedes. Para ubicarnos en el tiempo, en el último año del gobierno de Maduro. Exactamente. Desde ahí para acá, ¿cómo se ha movido la violencia en Honduras? Se ha movido hasta el 2011-2012 ascendente. Fuimos el país más violento en el 2011, permítanme, en el 2011 con una tasa de homicidios de 86.5 por cada 100.000 habitantes. Pasamos desde ese 2005 de 37 por cada 100.000 habitantes, por eso estamos diciendo que hemos vuelto al 2005 con los datos de violencia y criminalidad. En el 2005, 37 por cada 100.000 habitantes. En el 2011, 86.5 por cada 100.000 habitantes. Fuimos el país más violento del mundo. El 2011 fue el peor año. El peor año. Y vemos que en el 2012, a pesar de que se presentaron mayor número de homicidios, vea, en el 2011 fueron 7.104 homicidios, con una tasa de 86.5 por cada 100.000 habitantes. Y en el 2012 fueron 7.172, más de 70 homicidios, que es la diferencia entre un año y otro. Pero a razón de el número de población que se presentó este año, la tasa bajó. La tasa bajó a 85.5 por cada 100.000 habitantes, bajó un punto la tasa de homicidios. Pasamos de 86.5 a 87. Y de ahí empiezan los esfuerzos y las estrategias en materia de seguridad para poder reducirlas, incluido en ello crear una policía militar, crear más unidades dentro de la Policía Nacional para tratar de revertir el problema. Para terminar de tener claro el panorama en ese ascenso desde el 2005 que se tienen cifras, ¿2006 aumentó? 2006 aumentó. 2008 aumentó. Ascenso. 2009 aumentó. 2010 aumentó. 2011 fue el top. El top. Entonces significa que primer año del gobierno de Manuel Zelaya, segundo año del gobierno de Manuel Zelaya, tercer año del gobierno de Manuel Zelaya, cuarto año del gobierno de Manuel Zelaya fueron salvajes en violencia. Primer año del gobierno del Lobo, segundo año del gobierno del Lobo, ese fue el peor de los peores. Del 2011. El 2011. Del 2011 en adelante. Empieza esa reducción de las muertes violentas. Pero también otros años a subir. Y otros años a bajar. Desde el 2012 empezaron a bajar hasta el 2018. No podría ser de otra manera, llegando a 86.5%. Éramos el país más violento y obviamente nos seguía El Salvador, que fue uno de los países más violentos también, y ahora seguimos siendo el segundo país más violento en Latinoamérica. En este momento. En este momento. El segundo país más violento de Latinoamérica es Honduras. En primer lugar es Venezuela. Venezuela. Y segundo lugar es Honduras. La Venezuela de Chávez, la Venezuela de Maduro, la Venezuela de la refundación, de los compañeros, de la unidad de los pueblos, de las camaradas, del antiimperialismo.
ese país es un modelo en salvajismo, hoy mismo. Sin duda. Y a pesar de todas las reducciones, obviamente, ¿no? Todos los países y con la pandemia redujeron la violencia y la criminalidad. Y eso se puede evidenciar en informes presentados por diferentes organismos internacionales. Pero en Centroamérica, nosotros somos el primer país más violento. ¿Y lo ha sido así desde que se tienen cifras? Lo ha sido así y solo empezamos a movernos un poco con El Salvador. Aunque en El Salvador ya está quedando más o menos en el cuarto lugar en Centroamérica. ¿En algún momento El Salvador fue más violento que Honduras estadísticamente? Sin duda. ¿En qué año más o menos? En 2009, 2010, 2010, estos años, El Salvador ocupó el primer lugar del país más violento en el mundo. Hoy en día, El Salvador es el que menos incidencia criminal tiene hoy, en Hoy julio día, del 2023. Sí, más o menos la tasa de homicidios es de 8 por cada 100,000 habitantes. Dios mío. Sí. A ver, ¿cuáles son estadísticamente las causas de los desencuentros de manera global que llevan hasta la muerte en Honduras? ¿Por qué se mata en Honduras estadísticamente? El 67%, si agrupamos en dos Sí. temas, su mayoría es actividad criminal del narcotráfico. 67%. La delincuencia organizada, nacional y transnacional es lo que aporta muchas muertes violentas en el país. Más o menos en los últimos análisis que yo hice, del 67%. Luego sigue la delincuencia común, que es lo que decíamos, convivencia pacífica, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, problemas de tierras y las riñas interpersonales. ¿Ese qué porcentaje es? Ese más o menos son 27%. ¿Y los numeritos que quedan? Ahí tiene que ver con acción policial y otros que no tenemos información. ¿A qué se refiere con acción policial? Es cuando la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas van a un operativo y en ese fuego cruzado hay muerte violenta. Y nosotros obviamente la atribuimos a quien le corresponde, ¿no? Y ahí tiene que ver con acción policial. Y estos grandes motores generadores de muerte han sido siempre los mismos estadísticamente. Fueron las mismas causales que llevaron al 86% en el 2011. ¿Son las mismas causales las que ahora están reflejando estos números? La delincuencia organizada ha sido siempre un problema en el país y luego seguido de la delincuencia común. Siempre son los mismos motores. Siempre hemos evidenciado dónde están los municipios y los departamentos más violentos. Ya le pediré que me explique eso geográficamente. Cuando dice delincuencia común, ¿a qué se refiere? Lo que tiene que ver por robos, hurtos, robo de viviendas, robo de carros, que al final llevan a una muerte violenta. Pero también es lo que ya decíamos, la convivencia pacífica, la convivencia que la gente debe tener, lo que antes llamaban la civilidad, ¿no? Que por cualquier cosa se quitan la vida. Y ahí eso tiene también registrado usted esos casos que espeluznan, que ahora quedan registrados en los videos, porque ahora hay cámaras en todos los sitios del mundo, de un guardia que en un desacuerdo con un señor porque no quiso hacer una fila, o un señor en desacuerdo con un guardia porque no le quiso dejar pasar, se saca un arma de fuego y hace un desastre. Sí. Ahí están registrados. También. O un experto en seguridad que se pone a discutir con un guardia de seguridad porque cree que sabe más que el guardia de seguridad y el otro le quita la vida. O un guardia de seguridad que se pone a discutir con un empresario del transporte y que saque el machete y lo mata. Es decir, todos esos casos se incluyen en lo que ya yo le decía que son riñas interpersonales. Cifras que espeluznan, cifras que erizan la piel y alborotan el pelo realmente. Eso es lo que hoy estamos viendo aquí, para que tengamos conciencia de lo que pasa, para que tengamos conciencia de este país que se desangra. Vamos a tomarnos un par de minutos para unos mensajes importantes y retomaremos la plática por agria que parezca.
Directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad, doña Migdonia Ayestas. Quiero que cerremos este capítulo porque tengo interés en otros aspectos. Este acápite de las causas de la violencia, la chispa que enciende el fuego en Honduras. Más allá de una discusión, una riña personal, se está llegando cada vez a extremos mucho más graves y más sorprendentes, que no justifican, pero explican un acto criminal donde una persona pierde la vida. ¿Ustedes han encontrado causas que les sorprenden más allá de diferencias personales antiguas, que se la tienen jurada desde hace 3 generaciones porque son enemigos acérrimos, irreconciliables? ¿Se han detenido ustedes a ver que ahora se discute por tonterías y que se discute incluso con familiares? No sé si desde antes, pero ahora he visto cómo nos informan los medios de muerte de tíos, entre primos, entre hermanos, entre esposos, entre hijos, entre abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puede comentarnos sobre eso? Sin duda, en el observatorio discutimos y hablamos sobre este problema y lo hemos intentado ver positivamente a través del proceso de formación. Y es que la respuesta es que no nos han enseñado a resolver los conflictos. Y creemos que un conflicto se resuelve a través del uso de la fuerza o de la amenaza que lleva a una muerte violenta. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo resolvimos? Enseñándole a organizaciones, a alcaldías municipales y a la población en general sobre mecanismos de resolución de conflictos. Evitar que un conflicto evolucione hasta llegar a una muerte violenta. Y siempre enseñamos que duro con el problema, suave con la persona. Porque al final podemos usted y yo discutir y no podemos estar de acuerdo en muchas de las cosas. Pero si nos respetamos y no nos vamos a ofendernos como personas, entonces podemos seguir conversando eso. Cuando humillamos y cuando afectamos la autoestima del otro, al final es ahí donde alguien desenfunda un arma y le causa la muerte violenta a otro. Y ahí es quien la saque primero. Ahí tenemos varios aspectos. Primero, me parece que antes de pensar en cómo administrar el conflicto, trabajemos en evitar el conflicto. Claro. ¿Por qué se convierte en conflicto que un señor piense de una manera y que otro señor piense de otra? ¿Por qué se tiene que convertir en una chispa que usted actúe de una manera distinta como yo pensaba que debería actuar? O sea, ¿por qué se convierte en conflicto que un guardia establezca una normativa en un portón de una colonia? ¿Por qué se convierte en conflicto que alguien se invente una norma que no esté en la ley, que no es pero esas son las normas en esta empresa? Quítese el sombrero para entrar, quítese la gorra para entrar, aquí no permitimos gente con chumpa, aquí no permitimos gente con camisa blanca. Aquí, es decir, si ese señor estableció esa norma, aunque no esté en la Constitución de la República, no esté en el Código Romano, aunque no esté en los 10 mandamientos, pero si ese señor establece, ¿por qué eso se convierte en conflicto? Porque hemos olvidado los valores. Y ese valor que estamos discutiendo es el respeto. Lo que hemos olvidado es que el otro es igual a mí. Y no soy mejor ni superior ni inferior al otro. Es ver al otro como persona también igual que yo. Y ahí es donde parte el hecho. Porque si yo no lo veo como igual, difícilmente puedo establecer una comunicación asertiva. Por supuesto. Y en tanto yo no puedo establecer una comunicación asertiva y había un santo de la iglesia que decía, así lo mando, así lo quiero, así lo haré. El objeto de esto es mi voluntad. Entonces, si esa es mi premisa para conversar con el otro, ¿qué cree que voy a estar haciendo? Dando órdenes. Por supuesto. Entonces, esa no es la forma de comunicarnos. Porque otra de las cosas que se nos ha olvidado es que tenemos que aprender a comunicar. Y para comunicar, yo debo escuchar al otro. Y debo escuchar sus puntos de vista. Y ahí es donde podemos estar o no de acuerdo. Pero podemos debatir sobre eso. Pero el debate no llega a desenfundar
una arma de fuego o un arma blanca. Una vez que esa chispa se produjo, aunque sea inexplicable, aunque sea lo más absurdo, aunque sea lo más insólito, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿También es un detonante la fácil posesión de armas? Sin duda. Ese es un problema en el país. La proliferación de armas de fuego, y no solo de uso prohibido, las no registradas incluso, y las que pasan en tráfico ilícito, se vuelve un problema en el país. Hay mucho más armas de fuego de las que están registradas. Más o menos en promedio son 600,000 armas de fuego registradas. ¿A dónde? En el país. ¿Pero dónde se registran? ¿En la policía? En la policía. Ese es el dato de la policía. Ese es más o menos en los últimos tiempos. Pero la norma internacional dice que por una arma registrada hay 2 en el subregistro. En el subregistro. Que están ocultas, que nadie las puede inscribir. En lo ilícito. En que lo no ilícito. las quieren inscribir incluso. Sí. Por eso es que es importante con lo que dice, es que la institución que corresponde debe de velar porque esas armas se regresen a las instituciones precisamente para que puedan destruirse. ¿Y esas armas inscritas a quién corresponden? ¿A ciudadanos, a empresas de seguridad? ¿A quiénes corresponden? Los ciudadanos que pueden registrar entre 3 y 5 armas de fuego por persona. En las empresas de seguridad, usted sabe que hay muchas empresas de seguridad. Cada hondureño tiene derecho a inscribir 5 pistolas, 5 armas de fuego. 5 ametralladoras, 5 tanques de guerra, lo que quiera. No, ya la norma establece cuáles. Sí. Ametralladoras, AK-47, Uzi, mini Uzi. 5 armas de fuego. 5 armas de fuego. Pero, cada persona. Sí. Obviamente, la pregunta es, ¿para qué quiero yo tantas armas? En una familia de 5 dispondrían de 25. ¡Qué horror! Eso ya tiene un arsenal, ¿no? Es un horror. Sí. Y ahí es donde es necesario controlar. La policía tiene el registro exacto y actualizado de las armas de fuego que están en manos legales, por así decirlo. Por ejemplo, la policía sabe que el señor tal es el guardia de la empresa tal y anda el arma tal, de tal fecha, de tal estilo, de tal registro, etcétera. Las empresas de seguridad privada tienen la obligación de registrarlas y por lo tanto deben saber cuáles son las armas que tienen como empresa y luego establecer un récord de quién es el que está usando esa arma y por lo tanto él debe tener un permiso de portación de esa arma que está y que la gente ve cuando ve a un guardia de seguridad privada. Para cerrar ese círculo espantoso, esa discusión que se generó por un desacuerdo menor, por una tontería, por una minucia, es complementada por la fácil disposición del arma de fuego. Encima, por la falta de denuncia de los ciudadanos, la falta de investigación, la falta de castigo. ¿Cuáles son los otros factores que cierran el círculo? Sin duda es un problema la desconfianza en la institucionalidad. La gente que establece para qué denuncio si no van a responder a esa denuncia es también otro de los problemas. Y la corrupción es otro de los problemas. En países donde impera la violencia hay mucha corrupción y debilidad institucional. Es decir, los ciudadanos piensan a veces, si voy a denunciar, puedo encontrarme con el que me tome la denuncia es un lana del mismo pelaje de este otro señor. Y lo han dicho, ¿no? Y el problema es que eso se traslada de familia en familia y dicen, no vamos a denunciar. Pero sí es un llamado a que la gente denuncie, porque entre más denuncias se presentan, más se puede evidenciar un problema y que la institución puede resolver. ¿Cuál es el principal instrumento de muerte en Honduras? El 80% de las muertes violentas en Honduras se utiliza como instrumento de muerte el arma de fuego. Y 80%. ahí es donde es un problema. 80%. El 80% de todas las muertes violentas en los últimos años es el arma de fuego. Exactamente es un 79.9%. Sí. ¿Y el otro porcentaje? El otro porcentaje tiene que ver con armas contundentes, armas cortopunzantes. Los cuchillos, los machetes, los palos, las piedras que hemos visto en muchas de las escenas de crimen también se convierten en instrumentos o armas. ¡Qué horror! En este panorama espantoso, la muerte ha alcanzado a personas que nos parecían antes, como hemos venido en ese círculo de irnos acomodando, como quien se acomoda a un dolor de espaldas, que colocando la almohadita y durmiendo de ladito cree que el dolor desaparece y cuando amanece por la mañana el dolor sigue ahí,
como así hemos vivido con la violencia en Honduras, antes creíamos que no podía alcanzar, y me duele el alma al decir esto, que no podía alcanzar a nuestros niños. Hoy estamos viendo más muertes de niños. Sin duda, yo decía que la violencia tiene un rostro de niñez y juventud. De ese 100% de violencia que ocurre en el país, en promedio, en los últimos análisis que hemos hecho, el 45% es a menores de 30 años. Y esto se vuelve un problema porque la niñez de menores de 18 años en promedio es el 5%. Por eso es que decimos que la violencia tiene un rostro de niños y jóvenes. Repítame ese dato, por favor. Que el 45% de las muertes violentas tiene que ver con niñez y juventud menores de 30 años, como establece menores de 30 años. Pero en niños menores de 18 años, en promedio es el 5%. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y empiezan desde 6 meses, desde un mes de nacidos. O sea, el derecho a la vida se ve afectado en un país donde no se investiga, donde la violencia se ha naturalizado y se ha normalizado. Sí. Qué espantoso, Dios mío. Qué espantoso. Qué horror realmente. ¿Cuáles son los lugares más violentos en Honduras? Hay muchos. Nosotros año con año hemos georreferenciado la violencia y la criminalidad en el país. Hemos dicho cuáles son los departamentos especialmente violentos y cuáles son los municipios. Por ejemplo, en Honduras siempre les hemos dicho, hay una T de narcotráfico que empieza en Olancho, de Francisco Morazán, Comayagua, y luego pasa por Cortés. ¿Los está diciendo Atlántida. en orden? Estoy de arriba hacia abajo. ¿Cuál es el campeón del espanto? El campeón del espanto es Cortés y Francisco Morazán. ¿Y en ellos qué ciudades? En ellos, San Pedro Sula y Choloma son los primeros lugares. Y el Distrito Central. En este momento el Distrito Central es el más violento, luego seguido de San Pedro Sula, pero está Choloma, La Ceiba, y lo lamentable de esto es que se está uniendo Juticalpa y Catacamas, Danlí además. Entonces eso se vuelve un problema en el país. Pero hay muchos de estos municipios y también dentro de esos 10 municipios se incluye La Ceiba. Esas ciudades tienen una relación matemática, aritmética, con las causales de la violencia que ya enumeró. Es decir, si hay más violencia en San Pedro Sula, también ahí se refleja que la mayor parte es por narcotráfico, el segundo segmento es por riñas personales, etcétera. Sin duda. ¿Y la misma ecuación en las otras? En las otras, por eso dije T del narcotráfico. Porque esas ciudades, esos municipios, esos departamentos están influenciados por, y hay que decirlo también, la extorsión y el narcotráfico. Y dentro de ello también donde viven y cometen estos actos delictivos grupos criminales o delincuencia organizada nacional como el narcotráfico, los narcotraficantes y las maras y las pandillas y las bandas delincuenciales que son en los últimos tiempos los que más muertes violentas están causando. ¿Cuál es la hora más peligrosa? Entre las 5 y las 12 de la noche es donde más violencia y criminalidad se presenta. Pero ya estamos viendo que a partir de las 5 de la tarde, estadísticamente. Estadísticamente. ¿Hasta las 7, 8 de la noche? Si lo ampliamos hasta las 12, pero dentro de esas, las primeras 4 horas son las más violentas en el país. De las 5 a las 7, 9 de la noche. ¿Qué otro momento del día marca esos picos estadísticos en los registros de muerte? La mayoría son tarde-noche y el segundo es en las horas de la mañana, pero es tarde-noche donde más violencia y criminalidad se presenta. Qué horror, me parece surrealista estar hablando de esto. Es que recuerde, yo no me acostumbro a esto. Es que recuerde usted que cuando vemos que no hay investigación criminal, cuando no se atrapan a los delincuentes, entonces en promedio el 95% de los delincuentes saben que no le van a capturar y pueden cometer a cualquier hora del día sus actos
Y quedan grabados y todo, ¿no? Sí, es decir, y no importa, pues. Sí, No, no importa. no lo van a investigar. No importa, Entonces, sí. eso es lo que pasa en el país. Qué ineficiencia de la policía. Por eso es que es importante, dentro de esos factores estructurales de esa violencia, es el hecho de que fortalecer las instituciones. En Estados Unidos anduvieron buscando a Theodore Kaczynski por mucho tiempo, el famoso profesor de matemáticas que se convirtió en el Unabomber, aquel señor que mandaba a través de un sobre, en un paquete desde una cabaña en el bosque donde estaba oculto, mandaba bombas. Y evidentemente aquella pista era complicadísima, ¿no? Pero la policía ahí no se rinde, ahí no guarda ningún caso y lo olvida. Investigaron y lo descubrieron por la saliva con la que había pegado las estampillas en los sobres. Lo fueron siguiendo el hilo hasta que cazaron al Unabomber, que por cierto hace un poco tiempo falleció. Aquí, perdónenme la comparación, pero aquí se quedan filmadas, se quedan grabadas. Los asesinos pueden dejar más que la baraja que dejaba aquel asesino en serie español hace unos 20 años. Sí. El asesino de la baraja que dejaba una carta de un naipe a la par de cada cadáver. Aquí pueden dejar la tarjeta de identidad y no los capturan. Lastimosamente, y eso qué horror. Se vuelve un problema. Qué horror. Porque la gente muchas veces da probables pistas a los investigadores. Sabemos que deben sustentar la prueba. Pero, por ejemplo, desde el año 2004 son 86.925 muertes violentas. Muchas de ellas no se investigaron. 86.925. Una pausa, la última en nuestra conversación de esta mañana. Licenciada Migdonia Noemí, ¿en qué lugares hay más violencia en Honduras estadísticamente? Estoy hablando del sitio exacto, del tipo de lugar donde se producen la mayor parte de escenas de muerte. Podría decirle, el observatorio podría georreferenciar el barrio. Hay barrios especialmente violentos en el Distrito Central. El Distrito Central en este momento y por muchos años ha sido uno de los municipios más violentos, incluyendo San Pedro Sula. Entre ellos dos, siempre están compitiendo el primer lugar. De hecho, esta ONG mexicana de seguridad que estudia las ciudades más violentas establece que son las 2 ciudades más violentas de Honduras. Pero hay barrios voy a recordar los de Tegucigalpa porque son los que me recuerdo. No significa que no hay en San Pedro Sula, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Villanueva, Nueva Suyapa, son de estos barrios que año con año se tornan violentos. ¿Y en qué lugares? ¿En qué sitios? ¿En una calle? Bueno. ¿En un estadio? ¿En qué sitios hay más estadísticamente? Si lo referenciamos entre lo público y lo privado, son los espacios públicos. Por eso es que la gente tiene miedo del país y establece en un 89.9% que Honduras es un país inseguro porque ve la violencia en la calle. Es decir, en la esquina del barrio, en las vías públicas, son donde más muertes violentas ocurren. Y ahí decimos en el bulevar, en la calle de la cuadra, en el barrio, en la calle del barrio. Ha llegado a tanto el espanto que hasta como puntos de referencia. ¿A donde mataron a tal persona? Sí. ¿Por dónde queda el salón de belleza? ¿Por dónde queda la tienda tal? Ahí por donde mataron al abogado aquel. Ahí por donde. O sea, hasta ese espantoso realmente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que con tanta violencia que tenemos en el país, la hemos naturalizado. Sí. Y la hemos normalizado. Entonces ya nos parece común y normal decir, sí, ahí mataron. Los niños, cuando yo enseñé prevención de violencia en centros educativos y traíamos toda esta zona de Divino Paraíso, de La Ulloa, de La Cuesta y demás, al Luis Bográn a hablar sobre prevención de violencia, yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes han visto
que le han quitado la vida a una persona. Y de 30 niños, 27. Todos levantaban la mano. Sí. Y entonces, qué horror. Y es que si no lo vieron, pero es que si no lo vieron en el momento espantoso ese, los padres lo llevan a mirar. Y además, aquí en los barrios hay gente que se instala a ver escenas del crimen y además con los brazos cruzados chineando ahí, un niño. ¿sí? Y 6 horas teniéndolo ahí. Expuesto. Expuesto porque la autoridad competente, que en este caso es medicina forense y el fiscal de turno, nos llega a levantar el cuerpo. Y eso hace que los niños vean como natural, como normal. Y nos volvemos insensibles. Sí, ya nos vamos insensibilizando. Ya no nos pasa nada. Sí, es como ver llover. ¿Sí? Es decir, es como el árbol que está frente a la calle donde pasamos todos los días, que a fuerza de estar no lo vemos. Sí. A fuerza de ser obvio ya no lo percibimos. No lo percibimos. Es como los que están pidiendo en la calle, las personas sin techo. A fuerza de verlos ahí todos los días ya son invisibles para el corazón de mucha gente. Lo invisibilizamos. Exactamente, y esos son mecanismos psicosociales de la violencia. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, porque el problema de esto es, ¿qué es la respuesta del Estado ante la violencia? Más militares, más policías, más armas. Ya le voy a preguntar eso en los últimos minutos, pero antes dígame, retomemos el asunto de las mujeres. ¿Qué es lo que debemos saber sobre la violencia contra las mujeres? Primero, que no es natural que matemos mujeres. Segundo, que es producto de una cultura que nos ha enseñado que las mujeres son de menor valor, que las mujeres son para estar en la casa, que son para obedecer a un hombre. Y por lo tanto, si hace lo contrario, entonces las matan. Eso se tiene que ver con cultura patriarcal. Segundo, es que no se vale matar a una mujer por cualquier circunstancia, porque las mujeres no siempre son violentas. Obviamente, este año nos dio el ejemplo que nunca había visto en el país, que las mujeres matan también. Que las mujeres matan. Eso casi nunca lo... Y eso era algo que nosotros estamos viendo, pero obviamente tiene que ver con una ideología, ¿Las que provocaron esa matanza en la cárcel de mujeres son mujeres? Son mujeres. Sí, las que alaron el gatillo son mujeres. Mujeres matando mujeres. Sí. Entonces, eso tiene que ver también con la forma como educamos a nuestras hijas y nuestros hijos. En la casa está donde debemos enseñar la igualdad, que las mujeres y los hombres somos iguales en derechos, pero también en acciones. ¿Tiene una estadística particular sobre la muerte de mujeres en el 2023 y en el 2022, que son los meses que este país está gobernado por una mujer? ¿Hay alguna diferencia con años anteriores? Sin duda. Tengo las estadísticas, obviamente. En el año 2021 se presentaron 330 muertes violentas de mujeres. El año 2022 disminuyó y estamos cerrando. Próximamente vamos a presentar el boletín de los datos consolidados y tasas de país. Pero es en promedio 308 las muertes violentas de mujeres que se presentaron en el año 2022. Es decir, hay una reducción de 28 muertes violentas de mujeres y femicidios. Lo grave de esto es que muchas de estas muertes violentas tienen que ver con sus parejas, exparejas y novios. En promedio, el 60% de esas mujeres que perdieron la vida año con año. ¿El 60%? El 60%. ¿Por el ex? Pareja. Actual. Ajá. Expareja o la pasada. Ajá. O los novios enamorados de ojos pretendientes. O sea, el mismo salvaje aquel que alguna vez le dijo qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas. Te voy a amar toda la vida. Te voy a amar toda la vida, te amo hasta el techo imposible de los cielos. Eres mi todo, eres mi reina, eres mi mamacita, sin ti me muero. Ese le lanzó sí. Tiner, ese mismo salvaje. Ese le lanzó Tiner y le prendió fuego. Ese la lanzó de un segundo piso, ese llegó a la orilla de su cerco, y eso es caso de las ánimas, llegó a la orilla de su cerco y la llevó a matar a una profesora, directora de un centro educativo. ¡Qué horror! Entonces, es la forma como nos han educado a tratar al otro, a las mujeres. Y ahí nos enseñan que las mujeres tienen menor valor. Y ese es el problema. Por eso es que es importante enseñar eso en la familia
y en la escuela. ¿Cómo lo distinguen ustedes técnicamente un caso de feminicidio con un caso de una muerte de una mujer a la que no le llaman así? Por ejemplo, una muerte de una mujer que no es un femicidio es cuando por robarle la cartera la mataron. Eso le puede ocurrir a un hombre y a una mujer. Es decir, por no robarle por su el carro. Condición de mujer, no es por el celular de 32.000 empiras que anda en la cartera. Por su objeto que quiere. Ese no está registrado estadísticamente como feminicidio. Nosotros hacemos una separación. Sí. Son muertes violentas de mujeres todas, pero ese no es un femicidio. Y cuando vemos que es la pareja, que es una persona cercana, que las circunstancias que se dio era porque ella era mujer y que tenía mayor probabilidad de quitarle la vida cuando estaba defendiendo a otra y le quitaron la vida, cuando es un hombre en esas condiciones, cuando lo hacen con odio y desprecio, entonces ya se categoriza como femicidio. Además, cuando está precedida por violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, de todo tipo. Maltrato, entonces ya ahí tiene esa condición de odio y de desprecio y es un femicidio. En el primer semestre de este año 2023, ¿cuántas personas han muerto violentamente en Honduras? De mujeres. En general. No tengo la estadística realmente porque no estamos en ese proceso de análisis. Estamos cerrando el 2022 y estamos validando el primer trimestre, pero ya decía, las fuentes oficiales dicen que hay más o menos 300, una diferencia. ¿Cuántos casos se llevan a los tribunales? Eso es un problema en el país y ahí es donde hay que poner ojo. De 100 casos, 50. El 95% de la violencia y sobre todo de la violencia contra la mujer. Me va a terminar de congelar la sangre usted. Sí. Quedan en la impunidad. Queda en la impunidad. El 95% de los hechos de sangre. Y si lo vemos para que la gente lo entienda es, los delincuentes, los matones, tienen el 95% de probabilidad que la justicia no llegue, que no los atrapen, que no los investiguen y que no los manden a la cárcel. ¡Qué horror! Y con esto siguen haciendo ascensos en la policía. Siguen ascendiendo gente allí, rindiéndoles honores con esta cifra de vergüenza. ¡Qué espanto, Dios mío! El problema del Estado... No, ya no tenemos tiempo. Déjeme un consejo final en un minuto para Honduras. Licenciada Ayestas, usted que vive en las entrañas del dolor de este país. Usted que tiene como trabajo, no sé cómo cuida su salud mental, pero eso es admirable en usted. Eso es admirable, que usted sea una persona así de equilibrada y así de maravillosa como es usted. No sé cómo lo logra trabajando con esos datos en la mano. Pero usted que tiene esa conciencia y que estadísticamente conoce el comportamiento acá de unos y de otros, ¿qué consejo le quiere dejar a Honduras? Primero, que mejoremos el tema de la prevención de la violencia, que necesitamos trabajar, más que el control y la disuasión, es la prevención de la violencia que hay que trabajar. Y enseñarles a nuestros hijos e hijas, a la familia, mecanismos alternativos a resolver los conflictos para que no evolucionen y lleguen a una muerte violenta. Y al Estado, que debe trabajar para reducir el narcotráfico y la extorsión, precisamente porque es lo que más muertes violentas ocasiona en el país. Le agradezco mucho la gentileza de acompañarnos. Le deseo muchos éxitos y le deseo desde el fondo de mi corazón cada vez menos trabajo. Ay, muchas gracias. Si hay persona que yo quisiera que cayera en el desempleo, es usted. Bueno, lo digo gracias a la universidad. Se lo digo con todo el corazón. Vamos a investigar otras cosas, sí. Necesitamos que usted investigara plantas, investigara estrellas, investigara el desorden en el microcosmos del estómago de la tilapia, que investigue cualquier otra cosa menos eso. Le deseo que el desempleo le caiga lo más pronto posible. Es un espanto lo que vive este país y queremos todos que cambie. Bueno, no sé si todos, pero por lo menos en este foro nosotros queremos que cambie. Gracias, doña Migdonia. Muchas gracias a usted. Le agradezco mucho.